Hola, estamos nuevamente en el programa Se hace turismo al andar, programa de Comarca Sí, de la cooperativa Martín Castellucci. Bueno, como ustedes saben, este es un programa de turismo. Siempre estamos tratando alrededor de estos temas. Hemos abordado el tema de la calidad turística con funcionarios, con especialistas. También tuvimos una operadora turística vinculada al tema más de comercialización. Estuvimos con algún destino. Y en este caso vamos a abordar el tema del riesgo. Siempre hablamos con Ernesto, que es nuestro invitado, el tema del riesgo, y él me dice siempre que los riesgos hay que tomarlos y en todo caso hay que tratar de tener políticas de prevención. Así que vamos a hablar con Ernesto Quintar, que es profesor de Filosofía y Ciencias de Educación, experto en seguridad y gestión integral de riesgos y responsable del GIRTUR, que es Gestión Integral de Riesgo Turístico. Así que, Ernesto Quintar, gracias por haber venido. Bueno, muchas gracias por la invitación y que le den un lugar a este tema tan novedoso y tan actual y tan diario, digamos, de la seguridad a partir de la gestión de los riesgos. Bien, ¿qué es entonces el riesgo integral? Mirá, en función de lo que dijiste, yo quisiera poner blanco sobre negro y ser un poquito irreverente. ¿Cómo no? En función de tus palabras. Estamos muy acostumbrados a escuchar frases tan remanidas en los medios de comunicación, en todos los funcionarios que están en las áreas de turismo, las tenemos incorporadas nosotros, las manifestamos a diario, como la que dice que hay que prevenir los riesgos. Ajá. ¿Sí? Estamos convencidos que hay que prevenir los riesgos. Y en definitiva, un mundo sin riesgo no es un mundo para vivir. Digamos. El hombre necesariamente por su condición humana tiene que vivir en riesgo. Riesgo tenés si te encerrás en tu casa y no salís, riesgo tenés si salís. Vivir implica riesgo. Bien. Y una actitud llevada al extremo de prevenir los riesgos, es decir, hagamos mucho menos, estemos en la inacción, porque si hago me equivoco, ¿no? Claro. Esto es un poquito si lo llevamos al terreno filosófico. En este sentido, decimos, hay que tomar riesgos. Y los riesgos no son malos ni son buenos. Los riesgos son decisiones humanas, y esto es en el campo teórico. Normalmente confundimos lo que es un riesgo, que es un concepto, con el evento adverso. Entonces hablamos de riesgo como lo malo, como algo que puede suceder, un choque, un accidente, un maremoto, etcétera, etcétera. Y básicamente hablamos de riesgo cuando hablamos de fenómenos extraordinarios, fenómenos naturales adversos, etcétera, etcétera, grandes lluvias, terremotos, ¿no? Sí. Entonces, quiero hablar un poquitito de esto, de riesgo, que en realidad es un concepto, que el riesgo no existe, es un ente, y está compuesto por dos coprincipios sustanciales, diría yo. Uno es la vulnerabilidad y el otro la amenaza. Coprincipios sustanciales porque el riesgo no existiría si no tuviera estos dos coprincipios. Si quitamos la amenaza, el riesgo vale cero. Si quitamos la vulnerabilidad, el riesgo vale cero. O sea, con este esquema de gestionar los riesgos tenemos que saber qué es el riesgo para después, en función de esto, empezar a actuar, y en función de esta fórmula que los televidentes seguramente ven algo muy práctico, muy sencillo, decir, bueno, ante una situación determinada, o quito la amenaza, o quito la vulnerabilidad, o trabajo sobre una, trabajo sobre otra, y voy a lograr el mismo resultado. Pero de alguna manera esto es la base de lo que nosotros llamamos R es igual a B corta por A. R es igual a vulnerabilidad por amenaza. Bien. Pero como estamos en el tema de turismo, te tengo que llevar hacia ese tema. ¿El gestionar riesgo equivale a seguridad turística? En realidad, cuando hablamos de gestión integral del riesgo turístico, que es un modelo que está asumiendo y que ya está en el Plan Federal Estratégico de Turismo Federal Sustentable en la Nación, en Argentina, estamos hablando de una visión diferente, mucho más amplia de la seguridad. ¿Y cuál es la diferencia? Que ya no hablamos de seguridad en la perspectiva policial. Claro.
¿no? Ni bomberil, por así decirlo. No tenemos una visión sesgada y reactiva. Durante mucho tiempo estuvo así concebido, ¿no? Yo creo y además no solamente en el turismo, en todo tenemos visiones reactivas. Claro. Después haremos un pequeño repaso como para que nos acordemos de situaciones por ahí que conocimos todos y cómo las soluciones siempre son reactivas y no van a solucionar el problema de fondo. Claro. Entonces, básicamente, yo te diría, contestando a tu pregunta, gestión del riesgo es gestión de los riesgos y en realidad te diría que no es seguridad turística, es mucho más que seguridad turística. Porque dijimos hoy que los riesgos son conceptos y que trabajamos en definitiva con lo que no debe ocurrir. O sea, trabajamos con la amenaza y con la vulnerabilidad antes que ocurra. Medimos para que no ocurra. Tomamos determinaciones para que no ocurran los eventos adversos. Y si ocurren, que los mismos estén bajo control. Y esto excede al turismo, porque esto es una aplicación en la vida de uno. Claro. ¿No? Yo me acuerdo de hechos en mi casa que mi hija me decía, papá, choqué el coche. Y me decía, como decís siempre vos, vamos a conversar para que no me vuelva a pasar. Totalmente. O sea, analizar cómo fue, cuáles fueron las condiciones que hicieron posible que ese choque suceda, ¿para qué? Para que no se vuelva a repetir. Entonces el enfoque está siempre a eso, que no vuelva a ocurrir. A ver si se entiende, lo que te voy a decir. Es trabajar con el diario del domingo y no del lunes. Exacto. En términos más concretos así lo va a entender mucho. No, digo, como un latiguillo, esto que siempre con el diario del lunes uno hubiera sabido qué tenía que hacer. Esto nos adelantamos y el diario del lunes no existe. Perfecto. Entonces decimos, hay que tomar riesgos, no hay que evitarlos. Señores, tomen riesgos. Bien. Tomar riesgos es vivir. Y además, normalmente cuando uno toma riesgos, gana. O sea, gana y pierde. Pero bueno, tenemos que enfocarnos a la ganancia. Y ahora pasamos a la segunda y a expresar un poquitito más lo que es el riesgo turístico. Ajá. Si en realidad el riesgo turístico no existe. O sea, nada existe. Claro. O sea, el riesgo turístico no existe. Existen los riesgos proyectados en la actividad turística, que es distinto, ¿no? Y aquí hablamos, la diferencia que cuando vos me hacías la pregunta de seguridad turística y gestión integral del riesgo turístico, ¿cuál sería un poco la diferencia? Nosotros nos basamos en este modelo de gestión integral del riesgo turístico en la seguridad humana de Naciones Unidas. Ajá. Ya no solamente consideramos el problema de seguridad, el delito, el robo, el asesinato, el hurto. No pensamos policíacamente ni bomberilmente. Sí, esto está dentro de la gestión del riesgo. La gestión del riesgo es un marco inmenso que dice que los riesgos son muchísimos. Claro. Entonces, serían actores que intervienen también, pero no serían... Son actores que intervienen, no son los centrales, pero el concepto es que la seguridad no la hacen 2 o 3 sectores, la seguridad la hacemos entre todos. Bien. ¿Sí? Se construye seguridad. Y en este sentido, cuando te digo de bomberos y de policías, forman parte de esto, pero también se gestionan riesgos, por ejemplo, en el caso turístico, los turistas no solamente no quieren que les robe, no se quieren contaminar, no se quieren enfermar, no quieren comer comidas en mal estado, no quieren que los estafen con las tarjetas de crédito, no quieren que cuando van a un partido del Boca del River, que muchos cuando vienen a Argentina quieren hacer eso. No quieren que una sombrilla vuele y se le clave en el pecho a alguno. Como le ha sucedido a alguno, ¿no? Bueno, riesgos normales y básicos y de movilidad. Muchos turistas se quejan, por ejemplo, de cómo se maneja, cómo se conduce en la Argentina. Y estos son riesgos que quizás nosotros estamos acostumbrados a esto porque vivimos aquí, porque vemos, porque sabemos que es un tema cultural, que es una deuda pendiente, pero quien no viene y está acostumbrado a cruzar la acera o la calle de un determinado modo, es un riesgo que nadie le explique esto antes. Claro. ¿Sí? Entonces, o cuando van a alquilar un auto, que le digan, bueno, pero le vamos a pasar el voucher y usted va a firmar por las dudas. Esto, digamos, es un riesgo de algún modo. O sea, que el aire acondicionado en los hoteles sean espantosos en función al ruido, los ruidos molestos. Hoy los turistas quieren calidad. Y la seguridad está en un marco de calidad. En el caso de
de turismo, que son servicios, yo te diría que del primer momento que tomás la decisión es un riesgo. Porque no es un tangible, no es que vos comprás una mesa. Estás comprando servicios que pagás por adelantado y que después se te van a concretar. Con lo cual, exactamente. El turismo está todo el tiempo en ese clima de arriesgar para estar mejor, digamos, pero no tenés certezas de ningún orden. Bueno, ahí dijiste dos componentes que nosotros tardamos años en analizar, lo que es la incerteza, lo que es tomar el riesgo, la incertidumbre, claro. Se convive con la incertidumbre, claro. Nunca uno antes de tomar una decisión tiene la certeza de cómo va a resultar. Claro. Pero bueno, pero lo que sí es cierto es que los turistas y los ciudadanos en general ya no piden más que se esclarezcan los delitos. Bien. Eso no quieren los ciudadanos, ni lo quieren los turistas. Lo que piden es que no ocurra el incidente. Claro. O sea, van más al fondo. Carolina Píparo, recordemos con este tema de la seguridad bancaria. O sea, a mí no me importa que atrapen rápido a Pimienta. Yo quiero que esto no hubiera sucedido, yo perdí a mi hijo. Y de última, lo que quiero es que esto no se repita más. Claro. Y ese es el mensaje, que no se repita más. Entonces, fíjate qué importante lo que hablamos nosotros al principio. Orientado al no ser, a que esto que estamos analizando no ocurra. Apliquémoslo a este ejemplo, por ejemplo, que sale ahora, que sale en la conversación, Carolina Píparo, el tema de la seguridad bancaria que todos hemos conocido y vimos por todos los medios. Se colocan las cámaras, ¿no? ¿Para qué? Para atrapar rápido. Porque si no existiera de este modo, las cámaras tendrían que estar con alguien que está monitoreando dentro del banco. Y que diga, este señor de camisa rayada que entró 4 o 5 veces, ahí tenemos que actuar preventivamente. La cámara me sirve no solamente para agarrar rápido, sino para actuar antes. Claro. Bueno, dije este ejemplo porque sí. ejemplo se aplica mucho también en actividades turísticas y como te digo, gestión del riesgo es mucho más que el tema del robo de un celular o un atraco, sino que es todo, es sustentable. ¿Y quiénes hacen Girtour? Bueno, acá está el tema, como decíamos al principio y lo veníamos adelantando, Girtour no es un tema específico de nadie. Básicamente, tal cual como lo tiene montado y como está en el Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable de la Nación, los efectores de esto son tanto el Estado, son tanto los empresarios privados, son los funcionarios, son las ONG, son los vecinos, se piensa mucho más también en el tema de las comunidades receptoras. Claro. Digamos, todos tenemos que hacer la seguridad. ¿Sí? Y hacer la seguridad significa construirla a partir de valores y no solamente convertirnos en detectores de riesgos, sino que, en función de lo que dijimos al comienzo, ya no hablamos tanto de riesgos, sino de detectar las amenazas y pensarlas en función de la vulnerabilidad y ver cómo las vamos a manejar para que las condiciones sean condiciones de calidad para quien viene a visitarnos, que muchas veces no solamente el turista extranjero que decimos del norte, ¿no? De otros países, de Europa, también tenemos una altísima cantidad de turismo interno. Totalmente. O sea, el otro día hablábamos contigo del tema de la costa bonaerense, o sea, no son turistas internacionales en gran medida los que van, es todo el turismo del país interno, claro. Y son turistas, digamos. Y mejorar la calidad de los turistas es mejorar la calidad de vida también de la gente que vive allí. Bien, vos incorporaste la palabra calidad. En poquito tiempo que tenemos este bloque, Girtour obviamente es como una herramienta o como una actividad que tiene que ver básicamente con aplicar calidad. Digo, sí. Está dentro del paraguas de calidad. Sí, eso es nuevo, eso es relativamente nuevo. Normalmente, cuando se hablaba de seguridad, se pensaba en la comisaría del turista, claro. en eventos así de orden policial nada más, ¿no? Cuando empezamos a manejar otros términos como el riesgo y el concepto de seguridad de Naciones Unidas, que es mucho más integral, que son todos los riesgos que pueden afectarte a vos, no solamente el tema delictivo, se empieza a pensar
de que esto se soluciona básicamente con mejorar los servicios y con calidad de servicios. Y en Europa, por ejemplo, los estándares de calidad son muy exigentes. O sea, no hay hoteles prácticamente que funcionen en cadenas importantes que no tengan su adhesión a sistemas de calidad y de medioambientales, por ejemplo. Digamos, el turista exige calidad. Los que hoy no nos damos cuenta de que tenemos que trabajar y tenemos que mejorar y que tenemos que tener servicios de calidad auténtica, verdadera, plasmada, real y certificada, nos vamos a quedar en el camino y los comerciantes que se queden en el camino no van a vender. Bien. Bueno, estamos con Ernesto Quintar, estamos hablando de un tema, entiendo que más que interesante. Vamos en el segundo bloque, vamos a abordar otros temas de interés. Bueno, seguimos con Ernesto Quintar, estamos hablando del tema de la gestión del integral de riesgo turístico y Ernesto, nos parecería interesante saber cuál es la aplicación concreta de esto, porque bueno, hay toda una fundamentación que creo que fue más que clara, pero uno siempre dice que las cosas hay que tratar de plasmarlas en la realidad para tratar de modificarlas de alguna manera. Bueno, a mí me gusta hablar mucho con ejemplos. Te puse el ejemplo de seguridad bancaria porque es todo un tema. En ese ejemplo de seguridad bancaria nosotros vemos que tienen que ver los turistas también y a veces hasta nos planteamos, como es un planteo integral, no es solamente para encontrar al delincuente, sino un planteo de seguridad mucho más humano y dentro de un paraguas de calidad, hasta nos planteamos por qué razón no hay baños en los bancos. Y no hay ninguna norma que diga, y cuando nosotros a veces vemos los jubilados o gente que está en la calle, que le piden kiosquero, etcétera, etcétera. O por qué los transportes caudales tienen que estacionar en doble fila, digamos, y bajar con esas ametralladoras y con esos bolsones cuando uno va, vos ve a una mamá con una nenita en un carrito y con este operativo, digamos, ¿no? Entonces, hay un montón de causas que hay que entender, que nos llevan a entender los problemas de una manera contextual e integral. Y no se soluciona el tema. Y yendo al tema turístico, yo siempre te llevo para ahí. Y en el tema... la idea era esta. ¿Por qué, después de haber recorrido una cantidad de kilómetros, ya que hablamos del Partido de la Costa y que vamos a estar próximamente, por qué uno cuando tiene que entrar a un balneario tiene que hacer terribles maniobras, enfrentando tránsito que viene rapidísimo del otro lado, bueno, buscando... Nosotros siempre decimos que si un europeo llegara a venir a la costa atlántica, puede llegar a quedarse al lado derecho todas las vacaciones esperando que le den el paso. Lo decimos casi en broma, digamos, ¿no? Pero, bueno, estos son cuestiones que evidentemente no se tienen en cuenta. Estamos llegando al centro del problema. A ver. Es decir, ¿cómo se arregla esto? Bien. ¿Cómo se mejora? Está muy lindo, está muy inteligente, bien, pero bueno, ¿y cómo cambiamos las cosas? Porque siempre escuchamos hablar de la prevención y todo esto y cómo se aplica. En realidad, por ejemplo, cuando hablamos de la movilidad, y esto tiene que ver mucho con los turistas, porque yo decía al principio que los turistas se quejan mucho de cómo se conduce, cómo se maneja, y también cómo andan los transportes públicos. Cuando hablamos de movilidad, nosotros a veces pensamos de que esto se soluciona, el problema de movilidad en la Argentina, con más educación en temas de tránsito, que hay que enseñar las normas. Y en realidad, en el fondo, sabemos que no es un problema de educación vial, es un problema de comportamiento urbano. ¿O no sabemos acaso que no podemos cruzar con luz roja? Lo sabemos perfectamente. Ponemos la trompa y el que pasa primero, tanteamos y vemos. Claro. De alguna manera. ¿A dónde quiero ir? Que la mayoría de los problemas se solucionan con cultura. Bien. Tenemos que hacer un cambio de paradigma cultural, un cambio de cultura organizacional en los que generan el turismo, en los que interactúan desde el Estado, y un cambio de cultura ciudadana, ¿sí? Todos tenemos que trabajar en la gestión integral del riesgo, no es un tema policial, y todos tenemos que trabajar de una manera parametrizable, en un marco de calidad, en gestionar los riesgos.
en todos los temas. Fíjense en el tema de los aeropuertos, cómo se tratan a los turistas, los problemas que tienen con los remises, con los taxis. Todo hace a que lo gestionemos y esa gestión, vos me preguntabas cómo se hace y se propone que se haga desde la gestión del riesgo de una manera interdisciplinaria. O sea, los gobiernos tienen que entender que esto no es un tema policíaco y que tienen que intervenir seguridad, también tienen que defensa civil, pero también tienen que intervenir las otras áreas. Tienen que intervenir educación, tienen que intervenir las áreas de movilidad, las áreas de cultura, las áreas de deporte. Yo para ir a un ejemplo concreto, vos me la dejaste picando, el tema de nuestro comportamiento agresivo hacia el peatón cuando estamos con un auto. Y yendo al tema turístico, muchos argentinos van a Uruguay, muchos. Y ahí hay una cultura instalada, vinculado al tema de la prioridad que tiene el peatón para cruzar una calle. A cualquiera de nosotros nos ha pasado de ir en un auto, no darle prioridad al peatón y sonar un silbato y decirnos, señor, y el primero que te dicen, usted es argentino. ¿Por qué esta cosa que está en un porcentaje de gente instalada, y para no trasladarnos a Europa, digamos, no estamos acá enfrente, es un país hermano, un país con el que tenemos infinidad de coincidencias? ¿Por qué este comportamiento, el turista cuando llega a la costa atlántica, después de haber estado en Uruguay, no se comporta de la misma manera? Bueno, ahí vamos en función de las soluciones. Está muy bien, que decíamos recién, de que hagamos el planteo, estamos todos de acuerdo. ¿Quién va a estar en desacuerdo con la prevención? Nadie. ¿Cierto? Bueno, ahora avancemos en las soluciones. Decimos que estas soluciones son culturales, pero tienen que estar siendo mediatizadas por políticas públicas y también por gestiones de calidad en seguridad y gestión de riesgo. Por ejemplo, ¿cómo afrontaríamos nosotros desde la GIRTUR, de la Gestión Integral del Riesgo Turístico, este tema de la movilidad? En primer lugar, en gestión integral del riesgo no existe información reservada. Y un turista es vulnerable básicamente porque desconoce los códigos y la cultura del lugar a donde va a llegar. Así lo haya visto por internet. Bien. Pero es más vulnerable que el otro que ya está viviendo allí. Sí, porque le falta información, porque no sabe cuáles son los códigos diarios de movimiento, etcétera, etcétera. Lo que tenemos que hacer, primero informar. ¿Para qué? Para que esa vulnerabilidad decrezca. Está bien. ¿Cierto? O sea, tenemos una persona muy vulnerable porque desconoce, informarlo. O sea, informar menos sobre paisajes y sobre museos, e informar más sobre la cultura local para que uno sepa a dónde va. Bien. Y cuáles son los riesgos que hay. ¿Sí? Un ejemplo, en algunos de los países latinoamericanos en los que hemos visitado, con este tema de la gestión integral del riesgo turístico, en algunos hoteles decían, off the record, y te lo decía la camarera, no tomen el agua del hotel. Porque nos ha pasado de que ha habido 2 o 3 familias y personas que se han indispuesto y le ha agarrado diarrea y cólicos, etcétera, etcétera. Pero nadie te lo oficializaba. Claro. Nadie lo oficializa, ¿por qué? Porque tienen miedo de que salga una noticia claro. o que cunda el pánico y que la gente diga, oh, tal, en este país o en esta ciudad está contaminada el agua y no puede ser. Digamos, se genere una corrida al turismo. Lo cual no es bueno. Hay que decir la verdad. Y esa verdad nos tiene que llevar a cambiar la realidad. Ahora, estudiemos cómo se dice, claro. Veamos la manera, veamos el modo, busquemos alternativas, promovamos de que haya aguas en botellitas de plástico en todas las habitaciones, digamos. Hay un montón de situaciones y hasta expliquémosle también a los turistas que van a saber comprender de que hay problemas que el gobierno o el Estado o las organizaciones privadas están solucionando, pero mientras tanto esta es la medida para que usted pueda contribuir a su salud y pueda tener un tiempo agradable en este hotel. Y cumplimos con este tema de la previsibilidad, ¿no? Ser previsible en turismo es fundamental, porque cuando vos tomas una decisión de ir a un lugar que no conoces, obviamente, de alguna manera te estás imaginando qué cosas te pueden pasar. Si alguien te recibe, te dice, mira,
este es nuestro comportamiento. Nosotros somos unos salvajes, no respetamos los semáforos, digamos, le haces un cuadro. El señor se siente hasta, de alguna manera, protegido, aún en esas condiciones, ¿no? Porque y acá estamos hablando, volvemos al caso de Uruguay y Argentina, son dos países que son vecinos y hay dos comportamientos diferentes. Resulta tan difícil que esto pase y que no surja después de la leyenda, porque cualquiera que va a Brasil dice, no, que manejan de una terrible, que tener cuidado, que qué sé yo. Si está instalado el tema, ¿por qué no informarlo, como decís vos, no? Claro, y acá tenemos un pequeño inconveniente con lo que se conoce como las TICs, ¿no? O sea, la tecnología de la información, que es la mayoría de los turistas, nosotros, no los turistas, digamos, los ciudadanos, estamos cada vez más conectados y estamos cada vez más informados. Cuando uno ve a los turistas extranjeros, lo peor que le puede pasar, y más grave que le roben el pasaporte, es que le roben el teléfono celular. Porque es su punto de referencia, es su GPS, es todo. Claro. O sea, ahí están en continuo contacto de alguna manera con su lugar de origen, con sus amigos, con sus familiares, con mensajitos. Y además, todo lo consultan y se informan de manera permanente. Y tienen información que la ciudad no se las da. Es increíble. Yo el otro día estuve caminando por Santa Fe y Callao y 2 o 3 cuadras más arriba, porque iban a un par de reuniones. No tenemos en Santa Fe y Callao y en la zona céntrica a 2 o 3 cuadras del obelisco los carteles con los nombres de las calles. O sea, esto aumenta la vulnerabilidad del turista, porque un turista que está confundido, que no sabe, que se fija en la libretita, es de alguna manera muy tentador para quien está buscando otra cosa. Tal cual. Además uno los ve mirando el bolso y fijándose dónde está. Una bicicleta pasa, le arrancó el bolso, digamos. Y yo una les digo, cosa tan pava de resolver, es mucho trabajo resolver este tema, digamos, de poner los indicadores con las calles para facilitar. Eso también es gestión integral del riesgo, ¿no? O sea, la calle, la vía pública tiene muchísimos riesgos, la venta ambulante, el tema de los peatones, la cantidad de gente que va hablando por teléfono y que va ensimismada con el tema del teléfono y no ve lo que pasa alrededor. Digamos, entonces son todas cuestiones que nosotros tendríamos que abordar, si bien la seguridad también depende de cada uno. Sí. No vamos a poner un policía, no vamos a poner un educador al lado de cada turista, pero tenemos que facilitar esto. Bien. ¿Sí? Y en este sentido, generar las condiciones para que no ocurran eventos adversos. En este sentido hablamos un poquitito del tema de la responsabilidad del sector privado, cuando nombraste el tema del comportamiento del hotel. ¿El rol del Estado cuál es, entonces, en este caso? El rol del Estado tiene que ser en articular todo este tema de la gestión del riesgo, en promover y en dinamizar las actitudes y promover la calidad en los servicios de seguridad y de gestión integral del riesgo. Pero acordémonos, siempre pensando en todo el riesgo, ¿no? O sea, hoy el hotel más seguro no es el que más patobicas con gafas tiene en la puerta. El hotel más seguro es el que brinda un servicio auténticamente de seguridad. Yo estuve, por ejemplo, en un hotel, no lo voy a decir, de 4 o 5 estrellas en Capital Federal, en un evento internacional. Puede ser un sponsor nuestro, hablando un poquito de estas cuestiones de gestión del riesgo, donde el gerente se ufanaba de que era un hotel que cumplía las normas de seguridad. Corrimos una cortina y estaban los enchufes salidos y los cables sueltos. Yo digo, un bebé, un niño que está... Claro. Esto también es seguridad, es gestión de riesgos. Y ahora, empecemos a trabajar también en mantenimiento preventivo y predictivo, digamos, en las instituciones y en los hoteles. ¿Qué significa mantenimiento preventivo y predictivo? Que no hay que actuar cuando se rompió. O sea, el electricista tiene que venir a tal fecha porque lo dicen los protocolos, aunque no haya pasado nada. Bien. Y nosotros mismos en nuestros domicilios, en nuestras casas, todavía no nos acostumbramos a eso. Y tu señora te va a decir en algún momento, vos estás loco que llamaste al electricista si está todo bien. Claro. Y justamente porque está todo bien, para que lo revise, lo mire y nos diga, bueno, pueden pasar 6 meses más así. En poquitas palabras, Ernesto, ¿aplicar esto es rentable? Aplicar esto, mira, en realidad lo que tenemos que decir que todo lo que se hace en seguridad y en gestión de riesgo no es un gasto, sino que es una inversión. Bien. Eso en primer lugar.
que les cuesta entender un poquito a los empresarios inicialmente. Y en segundo lugar te tengo que decir que sí, que no hay mucho que invertir. Y esto es un llamado y un aviso a los empresarios. Quien quiera adecuarse o adaptarse al sistema de gestión integral de riesgo, no tiene que contratar consultoras, no tiene que contratar empresas privadas, sino que tiene que trabajar mucho con la cultura organizacional del hotel para que todos visualicen de una manera diferente lo que ocurre en el hotel. Todos tienen que hacer seguridad. Las mucamas no tienen que ir con la anteojera y decir, pero mi tarea es hacer la cama y salir. Claro. No, yo lo que visualizo lo tengo que transmitir. Tenemos que hacer un comité en el hotel de intercambio y de ver qué funciona, qué no funciona, las cadenas de frío de los alimentos. Todo tiene que ser analizado, pero esto sí hay una cultura organizacional. En realidad los agentes de gestión integral del riesgo son los mismos empleados del hotel, preparados para esa actividad. Y por eso insistimos que para aplicar la gestión integral del riesgo hace falta instalar una cultura de la prevención organizacional y también ciudadana. Ernesto Quintar, fue un gusto tenerte acá. Seguramente en algún momento te vamos a invitar nuevamente. Bueno, terminamos con un nuevo programa. Nos vemos en la próxima.